Una boda en Lyon, de Stefan Zweig, narrado por Mónica, para el oído literario. El 12 de noviembre de 1793, Barère proclamó en la Asamblea Nacional Francesa aquel edicto fatal contra la traidora ciudad de Lyon, que al fin había sido tomada al asalto. Concluía con estas lapidarias palabras: Lyon se opuso a la libertad. Lyon ya no existe. Los edificios de la levantisca ciudad así lo exigió. Debían ser derruidos, sus monumentos convertirse en cenizas y hasta su nombre desaparecer. 8 días vaciló la asamblea antes de aprobar una destrucción tan completa de la segunda ciudad más grande de Francia. E incluso después de haberlo firmado, Couthon, el comisario del pueblo, convencido de la secreta conformidad de Robespierre, solo puso en práctica aquella orden herostrática con indolencia. Para guardar las apariencias, reunió con gran pompa al pueblo en la plaza de Belencourt y con un martillo de plata golpeó simbólicamente los edificios destinados a ser demolidos, pero la pala penetró en aquellas magníficas fachadas solo de manera vacilante, y la guillotina practicó su bronco y estruendoso descenso de manera todavía frugal. Tranquilizada ante esta inesperada indulgencia, la ciudad, ferozmente enardecida por la guerra civil y por un asedio de varios meses, se fue atreviendo a respirar otra vez esperanzada, cuando de pronto el humano e indeciso tribuno fue retirado del puesto y en su lugar, en Villafranche, como se llamó a partir de entonces Lyon, en los decretos de la República, aparecieron Collot, Herbuis y Fouché, ataviados con la banda de los comisarios del pueblo. De la noche a la mañana, lo que se pensó que simplemente sería un patético decreto disuasorio se convirtió en una cruda realidad. Hasta ahora, aquí no se ha hecho nada, denunciaba impaciente el primer informe de los nuevos tribunos a la asamblea, con el fin de demostrar su energía patriótica y de hacer recaer la sospecha sobre sus tibios predecesores. Y enseguida se pusieron en marcha las atroces ejecuciones de Fouché, la ametralladora de Lyon, cuando más tarde se convirtió en duque de Otranto y en el defensor de todos los principios legítimos. No permitió que se la recordara. En lugar de la pala que colocaba el mortero con lentitud, ahora las minas de pólvora dinamitaban filas enteras de los más soberbios edificios de la ciudad. En lugar de la guillotina, dudosa e insuficiente, los fusilamientos en masa y el fuego de metralla despachaban con un salva a cientos de condenados. Endurecida por medio de nuevos y acerados decretos diarios, la justicia traspasó todos los límites, segando como una guadaña, día tras día, su gigantesco haz de seres humanos. Ya hacía tiempo que el Ródano, que fluía alejándose de allí con rapidez, se ocupaba del trabajo, por lo general demasiado lento, de amortajar y dar sepultura a los cadáveres. Hacía tiempo que las cárceles no bastaban para la gran cantidad de sospechosos, de modo que los sótanos de los edificios públicos, de las escuelas, de los conventos, se convirtieron en el lugar de residencia de los condenados. Por supuesto, en un lugar de residencia tan solo fugaz, pues la guadaña seguía golpeando con precisión y rara vez la paja calentaba el mismo cuerpo durante más de una noche. Un día de intenso frío de aquel mes sangriento, una nueva cuadrilla de condenados fue arrastrada hasta los sótanos del ayuntamiento para pasar allí juntos unas pocas y trágicas horas. Al mediodía los habían conducido uno por uno ante los comisarios y su destino fue despachado tras un breve interrogatorio.
En ese momento, los 64 reos, hombres y mujeres, estaban sentados en una confusión absoluta en aquella oscuridad de bóvedas bajas que olía a cubas de vino y a moho, y que un escaso fuego de chimenea en la habitación delantera, más que calentar, tan solo coloreaba. La mayoría, soñolientos, se habían arrojado sobre los sacos de paja. Algunos, sentados a la única mesa de madera que les permitían tener, y a la trémula luz de las velas, escribían apresuradas cartas de despedida, sabiendo que su vida se habría apagado antes de que aquel frío espacio lo hiciera la llama de azules temblores. Sin embargo, ninguno de ellos hablaba más que en susurros, de modo que en el silencio helado de la calle, la sorda explosión de las minas, a la que seguía de inmediato el desplome de los edificios, retumbaba con nitidez. Pero la ensordecedora velocidad de los acontecimientos había arrebatado a los que se veían sometidos a aquella prueba toda capacidad de sentir y de pensar con claridad. Sin moverse, sin decir una sola palabra, la mayoría de ellos estaban reclinados en la oscuridad, como en un sueño que precede a la tumba, sin esperar nada y sin sentir emoción alguna hacia los vivos. De pronto, hacia la hora séptima de la tarde, resonaron unos pasos fuertes y enérgicos junto a la puerta. Los pestillos restallaron y el cerrojo oxidado chirrió al abrirse. De manera instintiva se incorporaron todos de un brinco. ¿Acaso, contra la triste costumbre de concederles aún una noche, ya había llegado su hora? En la corriente de aire frío que se coló al abrirse la puerta, la llama azul de la vela tembló como si quisiera escapar de su cuerpo de cera, y con ella, palpitante, el miedo se lanzó al encuentro de lo desconocido. Pero pronto aquel temor provocado de manera tan repentina se disipó. El carcelero solo traía una nueva y tardía hornada, aproximadamente unas 20 personas, a las que hizo bajar las escaleras sin decir una palabra y sin indicarles un lugar concreto en aquel espacio abarrotado. Después, la pesada puerta de hierro volvió a cerrarse con un gemido. Los prisioneros miraron a los recién llegados sin la menor simpatía, pues algo tan extraño es muy propio de la naturaleza humana, que en cualquier parte se adapta a toda velocidad, e incluso en las más precarias circunstancias se siente no solo como si estuviera en casa, sino también en su derecho. Así que de manera instintiva, los que habían llegado antes consideraban ya aquella estancia mal ventilada y con olor podrido, el saco de paja cubierto de moho, el espacio en torno al fuego, como si fueran de su propiedad, y cada uno de los recién llegados les parecía un intruso al que había que reducir. Por su parte, aquellos a los que acababan de llevar hasta allí podían percibir claramente la fría hostilidad de sus predecesores, por más insensata que resultara en aquella hora mortal, pues cosa extraña, no intercambiaron con sus compañeros de destino ni un saludo ni palabra alguna. No exigieron una parte de la mesa ni de la paja, sino que, sin decir nada, hoscos se apretujaron en un rincón. Y si antes el silencio se había cernido atroz sobre aquella cueva, ahora su efecto resultaba todavía más lúgubre, por culpa de la tensión de aquel sentimiento provocado de forma tan absurda. Un grito tanto más sonoro, nítido y como surgido de otro mundo, rasgó de pronto el silencio. Un grito claro, casi involuntario, que de manera irresistible arrancó hasta el más indiferente silencio y del abatimiento en el que se hallaban. Una muchacha, entre los que acababan de llegar, había dado un salto brusco y repentino, y fue ella también la que, con los brazos extendidos, como quien está a punto de desplomarse, y gritando estremecida, «¡Robert, Robert!», se precipitó al encuentro de un joven que, apartado de los demás, había permanecido junto a las rejas de una ventana y ahora también corría hacia ella. Y aquellas juveniles siluetas ya habían prendido cuerpo contra cuerpo, boca contra boca, como dos llamas de un mismo fuego, ardiendo de forma tan tierna el uno junto al otro, que las lágrimas derramadas de manera impetuosa por el arrobo del uno inundaron las mejillas del otro,
y sus sollozos surgieron como de una única garganta que reventara. Cuando se soltaron por un instante, sin poder creer que de verdad se tocaban, y asustados frente a lo excesivo que les resultaba aquel destino, por completo inverosímil, un nuevo abrazo volvió a unirlos de inmediato, si es posible, de manera aún más abrasadora. Lloraron y sollozaron, y hablaron y gritaron en un solo aliento, como si estuvieran totalmente solos en la infinitud de su emoción, y por completo ajenos a todo lo demás, que sorprendidos y reanimados gracias a aquel asombro, se acercaron inseguros hacia ella. La joven había trabado amistad desde la niñez con Robert de L., hijo de un alto funcionario municipal, y hacía unos meses que se habían prometido. En la iglesia ya se habían presentado las amonestaciones y se había fijado su enlace justo para aquel día sangriento en el que las tropas de la Asamblea habían irrumpido en la ciudad. Entonces el deber obligó a su prometido, que había luchado en el ejército de Percy contra la República, a acompañar al general realista en su desesperada maniobra. Durante semanas no hubo noticias de él, y ella ya se había atrevido a imaginar que debía de haberse salvado pasando felizmente la frontera suiza, cuando de pronto un secretario del ayuntamiento le informó de que unos soplones habían descubierto que se escondía en una casa de labranza y que el día anterior lo habían conducido ante el tribunal revolucionario. Apenas se enteró la intrépida muchacha de la detención y de la indudable condena de su prometido, cuando con esa mágica e incomprensible energía que la naturaleza concede a las mujeres en los instantes de supremo peligro, logró lo imposible: abrirse paso hasta los inaccesibles tribunos populares, con el fin de pedir clemencia para su prometido. Collot d'Herbois, el primero ante cuyos pies se arrojó, la había despachado con acritud, diciendo que no concebía indulgencia alguna para con los traidores. Después había corrido a ver a Fouché, quien de manera no menos dura que la anterior, pero más hipócrita en los medios empleados para no sucumbir a la emoción que le embargó al ver a aquella joven desesperada, mintió diciendo que le hubiera gustado interceder en favor de su prometido, pero que veía, y al decirlo, el taimado embaucador de almas echó un indolente vistazo a través del monóculo a una hoja cualquiera y sin importancia, que Robert de L. ya había sido fusilado aquel mismo mediodía en los campos de Brotisques. El muy astuto logró engañar por completo a la joven, quien de inmediato creyó que su prometido estaba muerto, pero en lugar de entregarse como cualquier otra mujer a un dolor inerme, indiferente frente a una existencia que para ella carecía ahora por completo de sentido, se arrancó la escarapela del cabello, la pisó con ambos pies y a gritos, de modo que su voz retumbó a través de todas las puertas abiertas, llamó a Fouché y a sus hombres, que corrieron hacia allí a toda velocidad: miserables vampiros, verdugos y cobardes criminales. Y mientras los soldados la maniataban y la arrastraban fuera de la habitación, la joven aún pudo escuchar cómo Fouché dictaba a su secretario, un hombre picado de viruela, la orden de detención contra ella. Pero todo aquello, así lo contó la apasionada muchacha, casi con alegría a los circunstantes, ella ya no lo había experimentado como algo real e importante. Al contrario, un tumultuoso sentimiento de alivio la había embargado al pensar que rápidamente podría seguir a su ajusticiado prometido. Durante el interrogatorio no había respondido a ninguna de las preguntas. Con tanta fuerza resonaba alegremente en su interior el saber que su fin estaba próximo. Sí, y ni siquiera había levantado del todo los ojos mientras la arrastraban hasta allí con aquella última cuadrilla. Pues ¿qué habría podido ella hacer en ese mundo cuando sabía que su amado estaba muerto y ella misma ya se acercaba a él, llena de dicha por seguir la misma suerte? Por eso se había quedado en un rincón sin sentir interés alguno, hasta que su mirada,
apenas acostumbrada a la oscuridad, se había visto sorprendida por la actitud de un joven que se apoyaba pensativo en la ventana, de una manera extraordinariamente parecida a como su prometido solía quedarse con la mirada perdida. Con violencia se había prohibido a sí misma ceder a una esperanza tan absurdamente engañosa, pero de todos modos se había levantado. Y justo en aquel instante él había avanzado a su vez, hasta quedar dentro del círculo de luz de la vela. Pero no entendía, añadió aún más estremecida por la emoción, cómo es que no se había muerto del susto en aquel hiriente segundo, pues había sentido con claridad que el corazón le saltaba del pecho como si de pronto cobrara vida, al ver vivo ante ella a aquel a quien hacía tiempo quedaba por perdido. Mientras contaba esto a toda prisa, ni por un momento su mano dejó la de su prometido. Mirándole fijamente, como si aún no estuviera del todo segura de su presencia, volvía a estrecharle una y otra vez, y aquella conmovedora escena de juvenil efusión impresionó en extremo a sus compañeros de infortunio. Y aunque estaban aletargados y exhaustos, y se habían vuelto indiferentes e insensibles frente a cualquier sentimiento, se apiñaron todos a la vez, y con apasionada vivacidad, en torno a aquella pareja reunida de modo tan singular. Cada uno de ellos olvidó su propio destino a la vista de aquel otro, extraordinario. Todos y cada uno cedieron voluntariamente a la necesidad de decirles unas palabras de aliento, de apoyo o incluso de compasión, aunque con una suerte de embriagado orgullo, la fogosa muchacha rechazó toda muestra de lástima. No, era feliz, inmensamente feliz, ahora que sabía que moriría a la misma hora que su amado, y nadie debía lamentarlo. Tan solo había una cosa que menoscababa su felicidad, y era el tener que presentarse junto a él ante Dios bajo un nombre extraño y no como su legítima esposa. Dijo aquello de una manera del todo inocente y sin intención alguna, y ya casi lo había olvidado por completo, entregándose de nuevo al abrazo del amado. Por eso no se dio cuenta de que, conmovido en lo más hondo por su deseo, un compañero de armas de Robert se deslizó a hurtadillas hacia un lado y empezó a susurrarle algo en voz baja a un hombre mayor, al que las palabras musitadas parecieron impresionarle mucho, pues enseguida se levantó con esfuerzo y se dirigió fatigosamente hacia donde se encontraban aquellos dos. ¿Qué era?, dijo dirigiéndose a ellos, lo que sin duda no se podía sospechar por sus ropas de campesino. Un sacerdote adjurado de Tolún, y que le habían detenido a causa de una denuncia, que aunque no llevara sus ropas sacerdotales, sentía inalterables en su interior su ministerio y su poder como eclesiástico, y que, como las amonestaciones de ellos dos hacía tiempo que habían sido presentadas y por otro lado la condena no admitía demora, le gustaría encargarse de cumplir de inmediato aquel deseo suyo del todo legítimo, y poniendo por testigos a sus compañeros y a Dios, presente en todas partes, unirlos allí en matrimonio. Sorprendida porque de nuevo se cumpliera un deseo que jamás hubiera creído que pudiera llegar a hacerse realidad, la joven miró indecisa a su prometido. Él contestó con una mirada radiante. Entonces la muchacha dobló las rodillas sobre las duras baldosas, besó la mano del sacerdote y rogó que el enlace se llevara a cabo en aquella estancia indigna, pues sentía la conciencia limpia y colmada por la santidad del momento. Los demás, hondamente conmovidos por el hecho de que aquella antesala de la muerte, mal ventilada, fuera a convertirse por unos instantes en una iglesia, quedaron impresionados por la emoción de la novia y con esfuerzo trataron de ocultar la suya propia, entregándose a una actividad impetuosa y variada. Los hombres acercaron las pocas sillas que había allí y las pusieron en fila, colocaron los velones alienados en torno al crucifijo y acercaron también la mesa para que hiciera las veces de altar.
Las mujeres, entretanto, trenzaron con rapidez una delgada corona con las pocas flores que algunas manos misericordiosas les habían dado por el camino hasta allí, y se las pusieron a la muchacha en la cabeza. Mientras tanto, el sacerdote se retiró con el que había de ser el marido al cuarto contiguo. Primero le tomó a él en confesión, después a ella, y cuando ambos se aproximaron al improvisado altar, por unos minutos se produjo un silencio tan pleno y tan extraño que de pronto el soldado, que se encontraba de guardia, creyendo que tramaban algo, abrió la puerta de golpe y entró. Cuando se percató de lo extraordinario de aquellos preparativos, de manera instintiva, su oscuro rostro de campesino mostró una expresión seria y respetuosa. Se quedó de pie junto a la puerta, sin molestar, y así él mismo fue testigo silencioso de aquellas insólitas nupcias. El sacerdote compareció ante la mesa y en pocas palabras explicó que en cualquier parte en la que hubiera personas que quisieran unirse a Dios con humildad, habría una iglesia y un altar. Después se puso de rodillas y todos los presentes lo hicieron también. Reinaba un silencio tal que ni siquiera las velas se movían. Entonces el sacerdote preguntó si ambos querían unirse en la vida y en la muerte. Con voz firme, los dos contestaron: en la vida y en la muerte. Y la palabra muerte, sentida hasta ese momento como algo espantoso, resonó clara y nítida y atravesó el espacio en silencio, sin que temor alguno les hiciera estremecerse. Después el sacerdote juntó sus manos y pronunció las palabras de unión: Ego autoritate sanctae matris ecclesiae qua fungor. Conjugo vos in matrimonium in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Con ello había terminado la ceremonia. Los recién casados besaron la mano del sacerdote y cada uno de los condenados se acercó a transmitirles unas palabras de afecto. Nadie pensó en aquel instante en la muerte, y los que la sentían muy cerca tampoco experimentaron miedo. Entretanto, el amigo que había hecho las veces de testigo durante el enlace estuvo hablando en voz baja con algunas personas y pronto se notó que de nuevo se desplegaba una extraordinaria actividad. Los hombres llevaron los sacos de paja hasta el pequeño cuarto contiguo. Los recién desposados, entregados enteramente al increíble acontecimiento, no se habían percatado en absoluto de los preparativos, cuando el amigo se acercó a ellos y, sonriendo, les comunicó que tanto a él como a sus compañeros de infortunio les hubiera gustado hacer a la pareja un regalo en el día de su boda. Pero qué don terreno les quedaba a quienes no podían siquiera conservar su propia vida. De modo que querían ofrecerles lo único que podían regocijar y resultar precioso para unos recién casados: el silencio solitario de una noche de bodas, la última. Preferían estar aún un poco más apretados en el espacio de fuera, para que a ellos la habitación más pequeña les perteneciera por completo. Aprovechad las pocas horas que nos quedan, añadió. No nos devolverán ni un solo aliento de vida. A quien en tales momentos aún le es concedido el amor, debe gozar de él. La joven enrojeció hasta lo más hondo de sus cabellos, pero su esposo miró con franqueza al amigo a los ojos y, conmovido, sacudió aquella mano fraternal. No dijeron una sola palabra, tan solo se miraron, y así sucedió que, sin una orden expresa, los hombres formaron filas en torno al novio y las mujeres alrededor de la novia, y levantando los cirios con solemnidad, los acompañaron hasta el aposento que la muerte les había reservado, sin saber que a partir de un sentimiento de compasión tan grande recreaban un antiguo rito matrimonial. Sin hacer ruido, cerraron la puerta tras los esposos. Nadie se atrevió a pronunciar una sola palabra indecorosa, ni a hacer una sucia broma acerca del próximo encuentro nupcial, pues una emoción extraordinariamente solemne plegó sus mudas alas sobre todos ellos desde el momento en que, impotentes ellos mismos frente al destino,
aún podían deparar a otros un poco de felicidad. Y en su interior, cada uno de ellos se sintió agradecido por aquella benefactora distracción ante su propia e inevitable suerte. Así, los condenados, desperdigados en medio de la oscuridad, despiertos o soñando, se echaron en sus sacos de paja hasta la madrugada, y solo rara vez un suspiro atravesó aquel espacio rebosante de alientos perdidos. Cuando a la mañana siguiente entraron los soldados para conducir a los 84 condenados al lugar en el que los iban a justiciar, los encontraron ya todos despiertos y totalmente preparados. Tan solo la habitación contigua donde se hallaban los esposos permanecía en silencio. Ni siquiera el golpe fuerte del cerrojo había despertado a aquellos dos seres exhaustos, de modo que el padrino se acercó rápidamente hasta allí sin hacer ningún ruido, para que no fuera el verdugo quien despertara a la feliz pareja de manera brutal. Yacían en un relajado abrazo, la mano de ella como olvidada bajo la nuca de él, que estaba echado boca arriba. Incluso en el blando entumecimiento del sueño, sus rostros brillaban con tal dicha que al padrino, movido por la compasión, le resultó difícil turbar semejante paz. Pero no podía vacilar, y exhortándole a que se diera prisa, le tocó primero a él, que abrió los ojos extasiado, aunque enseguida se percató de la situación y con ternura levantó a su compañera del lecho. Ella alzó la vista, asustada como un niño, pero solo por el brusco emerger a la glacial realidad. Entonces le sonrió comprensiva. «Estoy preparada». De manera instintiva, cuando ambos aparecieron cogidos de la mano, todos les hicieron sitio, y así, sin ponerse de antemano de acuerdo, resultó que los recién casados abrieron la marcha de los reos hacia la muerte. En esta ocasión, la gente, aún acostumbrada como estaba a la vista diaria de aquellas tristes cuadrillas, contempló el singular cortejo maravillada, pues de aquellos dos seres que lo abrían, el joven oficial y la muchacha ataviada con una corona nupcial, irradiaba una serenidad tan poco común que hasta las almas más insensibles se dieron cuenta, llenas de respeto, de que allí se encerraba un profundo misterio. Pero tampoco los demás condenados pisoteaban el suelo arrastrando los pies al trote, tal como suelen hacer aquellos a quienes se conducen al patíbulo, sino que todos ellos contemplaban fijamente a aquellos dos seres cuyos deseos se habían cumplido de manera inesperada en 3 ocasiones, con una mirada ardiente y con la desesperada esperanza que albergaban del que una vez más, solo una más, se produjera un milagro para aquellos dos afortunados, con lo que todos ellos se salvarían de una muerte segura. Pero la vida ama solo lo prodigioso y se ahorra los verdaderos milagros. Entonces en Lyon ocurrió lo que todos los días. El cortejo fue conducido a través del puente hacia las tierras pantanosas de Breteux, donde se esperaban 12 pelotones de infantería, 3 disparos de fusil para cada persona. Los pusieron en fila. El estampido de una única salva los hizo caer a todos al suelo. Después, los soldados arrojaron los cadáveres cubiertos de sangre al Ródano, cuya corriente rápida e impasible se tragó el rostro y la suerte de aquellos desconocidos. Tan solo la corona nupcial, que se había desprendido con facilidad de la cabeza de la muchacha al hundirse ella en el agua, flotó aún algún tiempo, extraña y sin sentido, sobre las olas. Al final también la corona desapareció, y con ella, y por mucho tiempo, la memoria de aquella noche de amor que escapó de los labios de la muerte y que por ello merece ser recordada. Espero que os haya gustado. Por favor, suscribirse, comentar y dar me gusta. Con ello me ayudas a seguir leyendo historia.